Vamos a la enseñanza de hoy. Esta frase, los peros de Cristo, a mí me causó un poquito así como polemizó un poquito mi corazón cuando empecé a ver todos los peros del Señor. Cuando Él dice pero, aquí sí como que hay que ponerse a pensar. Evidentemente los peros más fuertes fueron cuando ya le dio el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, donde a cada iglesia le dice: yo conozco tus obras, y le da de todo el conocimiento que tiene el Señor de las características de cada iglesia. Y aunque había iglesias que estaban trabajando bien, les decía: pero tengo contra ti. O sea, con el Señor siempre va a haber un pero, mis hermanos. Y yo espero que entendamos estos peros del Señor. Vamos al libro de Mateo, por favor, en el capítulo 5. Porque precisamente estos peros que vamos a ver fueron mientras estuvo el Señor aquí en este mundo. En el capítulo 5 del libro de Mateo, que está dentro de una gran enseñanza conocida como el Sermón de la Montaña, el Señor dice así: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Está hablando de los mandamientos del Señor. Dice: no he venido para abrogar, o sea, para hacer de lado o para dejar de hacerlos, no, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Con esto el Señor les está mostrando que la intención de sus enseñanzas eran precisamente para que se cumpliese la ley tal como fue establecida. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, pues Él lo que vio fue una gran distorsión, una gran manipulación por parte de los líderes religiosos. Los conocemos como escribas, fariseos, maestros de la ley, ¿verdad? Y todos estos líderes religiosos ya habían hecho de la palabra de Dios escrita hasta ese momento, hasta ese tiempo, pues algo muy conveniente a sus intereses. De manera que la preocupación del Señor fue dar a la Escritura su verdadero valor, su verdadero sentido. Y precisamente en este mensaje que conocemos como el Sermón del Monte, de la montaña, Él enfatiza, hace un énfasis en algunos mandamientos. Y mientras enseñaba a sus discípulos, y gran cantidad que lo escuchaba, incluidos evidentemente escribas, fariseos, religiosos, que siempre estaban buscando la manera de hacerle tropezar, ver en él algún error, pues Él empezó a revelar ese verdadero sentido de mandamientos de la ley. Y precisamente ahí les dice: no piensen que estoy abrogando la ley, no vengo a sustituir nada. Simplemente lo que el Señor hacía era darles el verdadero matiz, el sentido espiritual, la estatura moral, ¿verdad? De manera que las personas, al contrastar sus enseñanzas con las enseñanzas que daban los maestros de la ley, pues al ver ese peculiar o particular manera como ellos interpretaban la Escritura, pues la gente se daba cuenta que precisamente quienes salían a veces más favorecidos con la interpretación verdadera de la Escritura eran los más menospreciados, la gente pobre, la gente abusada. Y especialmente, fíjese que a quien el Señor favorecía mucho fue a la mujer. El Señor Jesucristo reivindicó mucho a la mujer. ¿Por qué? Porque el judaísmo era una sociedad machista, de tal manera que en sus peros eleva la justicia y la gracia de Dios por encima de la justicia de los hombres, que era la que ya estaban estableciendo estos maestros de la ley. Y Él mostraba que la importancia de los mandamientos, pero también la importancia de obedecer los mandamientos. Ahí se fundamentaba todo los principios del Señor.
en el cumplimiento de sus mandamientos. Y en el versículo 27, estamos en Mateo 5, vamos a empezar a ver estos peros del Señor. Dice: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Y bueno, pues es un mandamiento, es uno de los mandamientos. Dice: pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, los estándares del Señor son muy elevados, mis hermanos, muy elevados. Entonces, ante el asombro de todos los presentes y pues considerando las enseñanzas de los maestros de la ley, pues él ahora está estableciendo que el pecado del adulterio se comete si solamente codicias con la mirada a la persona ajena. Fíjate. Es decir, solo con mirar con deseo, con lascivia a otra persona que no es tu pareja, que no es tu esposo, que no es tu esposa, ya estás pecando. ¿Por qué? Porque en esa mirada estás alimentando tus perversos y lujuriosos deseos. Lo voy a decir de esa manera. O sea, ¿para qué volteas a ver a la mujer ajena o al hombre ajeno? Porque tenemos que establecer que esto no es solamente para un solo género, ¿verdad? No podemos pensar, por ejemplo, que el Señor, al haber usado la palabra adulterio, está limitando esta falta a personas casadas o exclusivamente al varón. No. La expresión es cualquiera que mira con deseos. ¿Ya se fijó que así dice? Cualquiera que mira con deseos. Entonces esto extiende el alcance del mandamiento a toda forma de impureza sexual, a toda manera de percepción lasciva a través de la mirada y el pensamiento. Y eso nos tiene que poner a temblar a muchos, porque nos podemos ver muy santos y muy rectos, pero ¿cómo manejamos esa parte de ese respeto, esa pureza que tiene que tener la mirada al mirar a una persona del sexo opuesto? Y sobre todo, pues considerando que no forma parte de tu casa, no es tu esposa o tu esposo, ¿verdad? En la actualidad, que es muy fácil que estas cosas se den. O sea, siempre se ha dado, pero ahora esto de la mirada, esto de la imaginación, a través de las redes sociales, ha sido una cosa impresionante. Pornografía, cualquier medio de comunicación en la actualidad se convierte en una especie como de buffet de pornografía, de impurezas. De repente está viendo usted un comercial que está anunciando comida para perros y lo primero que se ve es una mujer despampanante, ¿verdad? O están anunciando algo que no tiene que ver nada con eso, pero siempre el causar esa sensación, esa motivación, hacer que la gente voltee. Bueno, ¿qué cree que hace la gente? Voltea. Las revistas. ¿Se ha dado cuenta que hay puestos de periódicos que son casi un escaparate de pornografía? Por donde quiera que usted vea hay revistas, hay desnudos, y de tal manera que pues por todas partes hay algo que distrae la mirada y que lleva a volar el pensamiento. En ese mismo mensaje el Señor dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Evidentemente esto no es literal, ¿verdad? Porque el pecado va a entrar a través de tu mirada, así como la luz traspasa por un lugar. La imagen se refracta por tus ojos y llega a tu corazón, llega a tus pensamientos. O sea, la mirada te hace voltear. Sin embargo,
este mandamiento no lo podemos limitar solamente a la mirada. Les voy a decir por qué. Alguien se puede sacar los ojos, pero si todavía tiene un sentimiento de lascivia, pues su alma se sigue perturbando, porque ¿dónde está el problema? En el corazón. El mismo Señor dijo: si tu ojo es bueno, todo entonces será limpio. ¿Por qué? Porque va a ser dirigido a una mente sana. Así que es como también dice: si tu mano te es ocasión de caer, ¿verdad?, porque te gusta tomar lo ajeno, pues córtatela. Pero pues a la persona le pueden cortar la mano, pero si su deseo es robar, lo va a hacer aunque no tenga manos, porque así está su corazón. De tal manera que cortando una mano, sacando un ojo, se perdería el poder ver, el poder hacer. Pero en el corazón continúa la perversidad natural de pecar. Por eso el Señor lo que hace es atacar la raíz del mal. ¿Cómo se ataca la raíz del mal? Solo con el nuevo nacimiento, mis hermanos. Con la regeneración interior, con la regeneración del corazón, es como las personas vamos a cambiar a una nueva forma de ver las cosas. Por eso a veces pues sí es muy lamentable. Yo sé que hay luchas porque cada uno trae un pasado, una forma de vivir, una forma de haber tenido pues ahora sí que sus pecados favoritos. Y en esa lucha, pues lo primero que el Señor hace es limpiarnos, quitarnos, sacarnos de raíz. ¿Por qué? En Mateo 15:19, ¿qué dice el Señor? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, el pecado en sí mismo, por nuestra naturaleza, ¿de dónde surge? ¿De dónde sale? Del corazón. Y para eso, mis hermanos, el único remedio es un cambio de raíz en nuestra manera de pensar y de vivir. Y eso solamente lo da el nuevo nacimiento, lo da la regeneración espiritual. De manera que el maestro, al abrir la escritura de esta forma, estaba agrediendo la condición moral del pueblo judío, pues que estaban pues inducidos, o estaban ellos solamente sabían acerca de las distorsionadas enseñanzas de estos religiosos, pero el Señor estaba exponiendo hasta dónde los estaba llevando esa particular percepción que tenían de los pecados, en este caso del adulterio. Vamos a ver un ejemplo de hasta dónde llegó esta perspectiva de los judíos de aquella época con respecto al adulterio. En Juan 8:3, vaya conmigo. Dice así: entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio. Hay una versión que dice que la llevaban literalmente del pelo, o sea, la traían arrastrando como decimos en México, de las greñas, ¿verdad? Sí. Y la pusieron en medio, allí donde estaba el Señor Jesús y donde había mucha gente. La estaban exhibiendo públicamente, porque esa era la costumbre. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ya me los imagino, ¿verdad? Así, con todas sus filactelias, o sea, con toda esa dignidad que le daba su posición social y religiosa. Dice: en la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Mire, la costumbre de estos hombres era siempre tratar de probar o de tentar al Señor. Y en esta ocasión fue llevando con lujo de violencia a una mujer, diciéndole: somos testigos presenciales del pecado de adulterio de esta mujer. Y la ley Moisés ordena apedrear a tales mujeres. Mire, es impresionante o la ignorancia de la palabra o el cinismo que tenían. Pero están haciendo alusión a la ley de Moisés, pero
como su costumbre era distorsionar la escritura, pues estaban diciendo una verdad a medias. Le voy a decir por qué. Levítico 20:10, a este versículo se estaban refiriendo, a esta escritura. Dice Levítico 20:10, si un hombre, fíjese, comienza diciendo que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. A ver, ¿dónde estaba el hombre? Así como de esas veces que ellos están diciendo, la ley dice esto, y ya me imagino al Señor Jesucristo diciéndole, sí, eso dice la ley, pero ¿dónde está el adúltero? Así como la película, ¿y dónde está el piloto, verdad? ¿Dónde está? Dice, mire, ¿qué podríamos pensar? Que a lo mejor el adúltero estaba ahí en medio de todos los que querían apedrear. ¿Por qué? Porque pues esa era la costumbre. Ellos dijeron, la ley dice que a mujeres como esta tenemos que apedrear, pero la ley decía que a los dos. Como les decía al principio, eran tiempos de un acentuado machismo, donde la mujer siempre tenía que cargar con la parte más difícil, y ese era el castigo por medio de la lapidación. Hasta dónde habían llegado las tradiciones de los ancianos, que a los varones se les permitía, por lo que se ve, porque estaban juzgando solo a la mujer, a ellos se les permitía el adulterio o la fornicación, pero a la mujer sí la juzgaban y la mataban cruelmente con este castigo, esta tortura de lapidamiento. Es evidente que los religiosos, cuando escuchaban los peros de Cristo, se sentían exhibidos. Pero el Señor era firme en sus aseveraciones. Y en este momento, el Señor no solamente está mirando con misericordia a la mujer, también está mirando con misericordia a los posibles verdugos, aunque ellos no lo sabían. Porque si ellos asesinaban a esa mujer, estaban cometiendo precisamente un homicidio que iban a cargar sobre su conciencia. O sea, eso no lo entendían ellos. Dice Juan 1:17, no vaya ahí, yo lo leo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así fue como el Señor les reveló la realidad de la Escritura. Así estos hombres, fundamentados en esas convenientes costumbres, en esas tradiciones abusivas, pues querían ejercer su propia justicia solamente en la mujer. Para ellos era solamente ella la que era digna de ser castigada. Y bueno, seguramente pensaron que iban a poner al Señor Jesucristo en un callejón sin salida, pensando, si se pone a favor de la mujer, estará en contra de la ley de Moisés, lo cual era gravísimo. Pero si dicen mátenla, pues va a ir en contra de sus enseñanzas. Mire esta manera tan ruin de pensar de estos hombres. Dice Juan 8:6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No, ¿qué escribía? ¿Quién sabe, mis hermanos? Quizás solamente lo que estaba haciendo era tratando de solamente escuchar. Y veamos la sabiduría y la misericordia del Señor, que no solamente salva la vida física y espiritual de esta mujer, sino también libra a los escribas de cometer un asesinato más. Dice la Escritura en el versículo 7, como ellos insistían en sus preguntas, o sea, yo quisiera resaltar la impresionante paciencia del Señor, ¿verdad? Él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Mire qué fácilmente se los quitó de lado. O sea, ni aprobó una cosa ni juzgó la otra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno. Y aquí es muy importante esto, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Y solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Mire, ¿por qué
se fueron yendo primero los más viejos, los más experimentados, y yo creo que los que eran más duros en el juicio, pues porque en ese momento la carga de la conciencia fue más grande para ellos. Ahora sí que su carga moral, su conciencia les agredía mucho más. ¿Y qué hacían los más jóvenes cuando vieron que los más viejos, o sea, los maestros, los experimentados, los religiosos, empezaron a tirar la piedra? Pues siguieron el ejemplo. ¿A qué se refirió el Señor cuando el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra? La primera piedra, mis hermanos, de acuerdo a la costumbre, era la que mataba. Ya después el pueblo lo que hacía era lapidar, pero la costumbre era poner a la mujer o a la persona que se iba a meter a esta tortura recargada en una pared, y desde la parte alta se le tiraba una gran piedra a la cabeza. Esa era la que mataba. Entonces dice, el que de ustedes no tenga culpa, pues tírela, mátela, tiene libertad. Bueno, se fueron retirando. Su conciencia no les alcanzó más que para irse avergonzados. El único que en ese momento, ¿verdad? Yo me imagino que después de breves momentos de las cortantes palabras de Cristo, bueno, ellos, no es difícil pensar que una gran mayoría de quienes estaban ahí ya habrían caído en alguna ocasión en el pecado del adulterio, porque pues así se permitían vivir. Era parte de sus justificaciones, era parte de sus costumbres. Entonces Jesús se endereza y le dice, mujer, ¿dónde están todos los que te condenan? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Mire, de todos los presentes en ese evento, el único que tenía autoridad espiritual y calidad moral para juzgarla, incluso condenarla, era Jesús. Sin embargo, él solamente cumplió con ella o en ella el propósito por el cual vino: salvar y liberar a la gente, a las personas del yugo del pecado. Ese era el propósito, ese fue el propósito y es el propósito. Entonces, no es que Jesús estuviera probando el adulterio o la fornicación, simplemente alcanzó a esa pecadora adúltera con su amor y con su perdón. Así que, parafraseando, le dice, ¿ya te diste cuenta de las consecuencias de tu pecado? Entonces arrepiéntete, no peques más y vete en paz. ¿Cuántos nos podemos identificar con esto, mis hermanos? Todos. Porque literalmente el mundo nos señalaba, nuestra conciencia nos condenaba. Quizás entre la gente que vivíamos, que tenía las mismas costumbres, que tenía la misma forma de proceder, pues simplemente formábamos parte del mismo caldo de cultivo de maldad. Sin embargo, había algo que condenaba nuestra forma de vivir. Mire, algunos eruditos comentan que esta mujer fue probablemente la que entró en casa de Simón el fariseo y se atrevió a ungir a Jesús con su perfume de nardos, la que le lavó los pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y los besó, ¿verdad? Besó sus pies como prueba de su gratitud. Así es como el Señor les decía, ustedes han escuchado así, pero yo les digo. Ahora imagínese usted cómo quedaron los religiosos de la época, los que querían matarla, y después de ese evento, pues yo creo que mucha gente empezó a pensar y pensaba qué importante era la manera como el Señor les abría la Escritura. Versículo 5:31, en Mateo 5, versículo 31. Vamos a seguir con los peros. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, fíjese, otro pero, que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Mire, este es un tema que
en la actualidad en las iglesias cristianas es bastante polémico. Y cuando se les habla conforme a lo que se dice en la Escritura, dicen, no, es que no puede ser, ¿verdad? Hay matrimonios que han llegado, es que yo ya me quiero divorciar. Digo, pues ¿sabes qué? Pues si le doy todos los elementos para decirle que no, el Señor no apuesta por el divorcio, pero a no ser a causa de fornicación. Hay otra causa por ahí que no les voy a decir en este momento, pero hay quien se aferra y se le dice, bueno, tú te puedes divorciar si ya no quieres vivir con esta persona, pero no te puedes volver a casar. Ahora, ¿por qué cree que la gente se quiere divorciar? Pues porque ya tiene en la mira otro camión, ¿verdad? Ya por ahí ya está. Ya hasta pagó boleto, ya tiene armado todo. Y lamentablemente esto se ve en todas partes. Estoy hablando de los cristianos, incluidos muchos pastores, que lamentablemente dan un pésimo testimonio con esto. Pero bueno, era un hecho que en todo se regían a su conveniencia, porque no fue Moisés el creador del divorcio. El Señor mismo se los dijo: le puedes extender carta de divorcio si hay fornicación, si hay impureza sexual. Y el Señor lo único que les recordó fue las normas de una práctica que ya existía en la ley. Vaya conmigo a Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1. Dice así: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esta es una versión que dice las cosas así, pero está hablando de impureza sexual, dice, le escribirá una carta de divorcio, se le entregará personalmente y la despedirá de su casa. Entonces, el único fundamento legítimo para extender carta de divorcio, permitida por la ley, era cualquier forma de impureza sexual, dicho claramente, por infidelidad conyugal. Sin embargo, ya en esa época extendían este derecho para cualquier cosa que les desagradara de su esposa, que les fuese molesta, cualquier situación desagradable, y usaban la ley a capricho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había intenciones, había ocultas otras intenciones. En la actualidad es muy fácil que la gente se divorcie por cualquier cosa. De hecho, ya la gente no se casa, prefiere no casarse. Se han instituido leyes impresionantes de matrimonios express y divorcios express. ¿Hasta dónde está llegando la corrupción? Bueno, en aquella época estos hombres, si la mujer no hacía lo que ellos querían en cualquier forma, de la manera como ellos establecieran el orden en su casa, bueno, le querían extender carta de divorcio. Y bueno, como les decía, Jesús siempre reivindicó a la mujer ante esa inclinación que tenían los judíos, y les está recordando que el derecho al repudio a la mujer solamente tenía una causa, un hecho que además se tenía que haber probado con testigos. El Señor lo que hace es recordarles el verdadero valor del matrimonio, la institución del matrimonio, la primera institución que el Señor le dio al hombre y que le demanda lealtad. Por eso Jesús quita el juicio injusto del marido sobre la mujer, que por las tradiciones ellos ya se estaban permitiendo. Y aquí cabe una pregunta, mis hermanos: ¿podría entonces la esposa, por la misma causa de infidelidad, adulterio, fornicación, despedir a su marido, o sea, demandar el divorcio? ¿O solamente es el marido el que puede demandar el divorcio? ¿Qué cree usted? Es cualquiera, mi hermano, es cualquiera. Esto aplica para hombre y para mujer. Si el esposo es infiel, si el esposo es un adúltero, la esposa, ¿qué tiene el derecho de qué? De pedirle, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Ahora, el Señor jamás va a apostar por el divorcio, y siempre queda
el perdón en medio de todo esto. Por eso lo que hacemos los pastores, bueno, lo que debemos hacer los pastores, y lo hacemos nosotros por ética, sabemos que así tiene que ser, es llevar a los hermanos, a las personas que quieren divorciarse, a la reconciliación, a extender el perdón. Obviamente hay casos extremos donde las situaciones ya son verdaderamente difíciles y no hay otra forma más que eso, pero se les tiene que decir, pero si te divorcias, te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Bueno, entonces no hay razón para creer que solo el hombre tenía derecho a actuar así ante una traición. Pero bueno, los peros de Jesús. Vamos a otro, Mateo 5:33. Si se da cuenta, en este bloque el Señor precisamente está hablando de diferentes mandatos que se habían tergiversado. Dice, además ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro. Mire, esto todo tiene un sentido metafórico. La palabra es no perjurarás, o sea, no blasfemarás haciendo juramento al Señor que no puedas cumplir. Sin embargo, los judíos de aquella época ya tenían la costumbre de hacer juramento poniendo por testigo todo lo que les acabo de mencionar. Ponían por testigo a Dios o cualquiera de las cosas santas o que para ellos eran santas, pero que les permitiera afirmar sus promesas. De ahí la confrontación de Jesús. ¿Se acuerda cuando usted decía, pues te lo juro por la Virgencita, y yo, vas a ver, mira, sí te voy a pagar, y ponías ahí? ¿Cuántos han hecho promesas así? No diga. Jesús está confrontando, está enseñando que los juramentos, fíjese lo que está enseñando el Señor, está enseñando que los juramentos no son necesarios cuando hay integridad. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiempos aquellos, señor don Simón, decía por allá Joaquín Pardavé, donde la gente, su palabra tenía valor, donde se podía tener una puerta abierta? Eran otros tiempos. Evidentemente las cosas han cambiado, las leyes, muchas circunstancias, pero todavía queda gente íntegra, queda gente en la cual puedes confiar en su palabra. Y es lo que el Señor está estableciendo. Porque muchas veces el simple hecho de jurar hace evidente la mala intención de no cumplir. Fíjese lo que estoy diciendo. El que recurre al juramento es porque casi está seguro que no va a cumplir. En el momento de que tiene la necesidad, en el momento que está pasando por una situación difícil, en ese momento se le hace fácil jurar por todo, ofrecerlo todo. Pero muchas veces esa persona sabe que no va a poder hacerlo, pero quiere salir del paso, y ese es un gran pecado. Mire, mis hermanos, cuando el testimonio y la conducta de una persona es irreprensible, es intachable, es confiable, es suficiente para respaldar sus palabras, porque está demostrando que es una persona digna de confianza. Bueno, eran otros tiempos, pero yo creo que aplican perfectamente ahora, porque nosotros tenemos que dar esa imagen de ser dignos de confianza. Sí, las leyes son diferentes, sí hay que firmar contratos, sí, ahora las cosas son distintas, pero mis hermanos, que tú sí sea sí y que tú no sea no, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son los que más juran? Los fraudulentos, los infieles, los desleales, los mentirosos, los chantajistas, los borrachos. Son los que más juran. Te juro que no vuelvo, te
te juro que no lo hago, te juro que sí esto, te juro, te juro, te juro. Pero quienes por su conducta no gozan de credibilidad, deben recurrir a los juramentos para lograr sus objetivos. Hay de aquel que cae en sus trampas, en sus engaños. Santiago lo dijo de esta manera: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, más bien sea su sí, sí, su no, no, para que no caiga bajo condenación. O sea, Santiago está tomando las palabras de Cristo. Porque el Señor en el versículo 5, en el versículo 37 dice lo mismo: cuando ustedes digan algo, sea sí o no, pero lo que es más de esto proviene del mal, o sea, los juramentos. Más allá de un sí, más allá de un no, cuando no hay integridad, ya no cabe, mis hermanos. Jesús, con estas palabras, ¿qué muestra? Que si hacían de la honradez y de la integridad su estilo de vida, con el hábito de decir la verdad, de respaldar sus promesas con hechos, cumpliendo en tiempo y forma, no tenía necesidad de jurar. Ahora, en este mismo pasaje, en el versículo 38, el Señor va a comenzar a enseñar sobre la importancia de la humildad, de esa actitud mansa ante los abusos, ante las agresiones que vulneran la integridad física, material, moral. Y eso es solamente posible cuando el amor de Dios está en el corazón, mis hermanos. Vamos a ver con mucha atención estos peros del Señor. Dice Mateo 5:38. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Esto se llama la ley del talión, conocida. Así no dice la Biblia, pero la Biblia sí tenía ciertas leyes donde se tenía que pagar de la manera como de acuerdo a la agresión era el pago. Bueno, dice: pero yo les digo, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con el 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Lo voy a explicar muy bien porque esto también tiene mucha polémica, mis hermanos. Mire, tenemos que ver también el entorno en el cual se está expresando estos mandamientos. No es que no tengan validez actualmente, pero vamos a aplicarlos. En este momento el Señor lleva a sus discípulos al entendimiento de no pagar mal por mal. Ese es un principio bíblico, ¿verdad? Que poner la otra mejilla en sentido figurado significa que cuando alguien te produce un daño, aún así tú lo perdonas y le das otra oportunidad. Y eso es algo que solamente un corazón perdonador puede lograr. ¿Cuántos han puesto la otra mejilla? ¿Verdad? Que se han dado cuenta de una agresión que la han sufrido y con todo y eso han perdonado y simplemente adelante, está bien, yo te perdono. Ahora, llega un momento en que se acaban las mejillas, o sea, no se trata de estar siempre, ¿por qué? Porque le estás procurando a esa persona también que sea cínica, no. Esto es un proceso en el cual tú perdonas, das oportunidad para que la otra parte se arrepienta y proceda de manera correcta, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros somos dirigidos por el Señor es posible hacerlo. Por ejemplo, hacer el bien a los enemigos, bendecir a los que te buscan un mal, a los que te maldicen, a los que te aborrecen, a los que te difaman, te persiguen, te ultrajan. Y esto es algo que verdaderamente solo con el carácter del Señor tú puedes alcanzar y puedes lograr. Y le voy a decir algo:
llevar a cabo estas respuestas ante las agresiones, además de que le hacen madurar, le bendicen mucho, mi hermano. Usted necesita experimentar la obediencia en todo lo que el Señor nos está mostrando, porque finalmente cuando nosotros solamente queremos tomar una parte, la que más nos conviene o la que pensamos que es la mejor para nosotros, pero dejamos de lado otra, estamos dejando incluso hasta de crecer, estamos dejando de madurar. Igualmente el Señor está enseñando acerca de la prudencia, de no contender por bienes materiales. Si te están peleando algo y hasta te quieren llevar a juicio por quitarte algo, dice, pues aunque te duela, aunque lo consideres injusto, deja la causa delante de Dios. Finalmente Él es el que te hará justicia. Pero para eso tienes que experimentarlo. Tienes que confiar en el Señor. Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que esta situación no fue así. Tú sabes que yo, lo que usted quiera ponerle delante, pero no puedo hacer más. Dejo delante de ti mi causa. ¿Y quién cree que va a hacer justicia? Dios. Cuando el Señor menciona la importancia de recorrer una segunda milla, esta es una exhortación a hacer un esfuerzo adicional por los demás. Mire, en aquella época el pueblo, los romanos tenían en sujeción a los judíos y había una ley que permitía a los romanos tomar a cualquier judío de la calle y si llevaban una carga, haga de cuenta que la señora salió al mandado, la señora romana, y por ahí va pasando un judío, aunque el judío fuera con sus actividades, tuviera vida, ¿verdad? Evidentemente. ¿Sabes qué? Llévame mis canastas a mi casa. ¿Y qué cree que tenía que hacer el judío? Cargarlas, porque estaba hecha la ley de esa manera. Ahí tienes al judío. Eso era una carga, era una humillación, pero el Señor le dice, ahora, ¿qué decía la ley? Que la cargaras 1 milla. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona vivía 2 millas, tú al cumplir la milla le decías, ¿sabe qué? Ya cumplí con lo mío, aquí está su canasta, ahí arrégleselas. El Señor le está diciendo, corre con él la 2ª milla. Que se vea tu carácter. Y mire, cuando corremos la milla con otra persona, aunque sea una persona que esté abusando de nosotros, eso puede hacer que tú la ganes. Tu testimonio va a ser lo que haga que la persona voltee a ver la clase de persona que tú eres. También está exaltando un carácter generoso, incondicional para quien tiene necesidades. O sea, si te piden, da. Si alguien te pide prestado, préstale. Pero es importante discernir también a quién vas a darle, a quién le puedes prestar. Como les digo, los tiempos son otros, porque lamentablemente muchos abusan de la buena fe de quien está dispuesto a ayudar, y más de los cristianos. No sé si a usted le ha pasado, y espero que no haya caído en la trampa, pero es bien fácil que le digan, bueno, pues que no que tú eres cristiano, ¿por qué no me quieres ayudar? Pero pues el hecho de que tú seas cristiano no significa que seas retrasado mental, ¿verdad? O que no tengas discernimiento. Entonces es muy fácil ayudar a alguien con todos los elementos legales que se tenga que hacer, pero no se trata de que porque eres cristiano tienes que ayudar. Mire, no se imagina la cantidad de hermanos, de hermanas que llegan conmigo a ese tipo de consejería. Es que pastor, es que mire, es que es mi papá, es que es mi mamá, es que es... Le digo, mira, si tu papá no tiene, hónralo, si realmente necesita. Pero que mi hermana, que mi comadre, y pues antes nos llevábamos muy bien y me dice, ay, no, pues no, que tú muy aleluya, no, que tú muy cristiana, pues ayúdame, ándale. Y digo, no, mi hermana, no se trata de eso. O sea, ¿para qué? Para que se burlen de usted, para que después se hagan mal uso de las cosas, para que lo estén haciendo constantemente. Entonces hay que tener discernimiento. Aquí en la misma iglesia, mis hermanos, en la misma iglesia uno no sabe con quién se va a topar. No sabe usted las personas, la cantidad de personas que he tenido que advertir de hermanos abusadores.
así como se lo digo, o primos, no sé qué sean, ¿verdad? Que se dedican a estar entre nosotros y empiezan a, ay hermano, que sabe que tengo una necesidad, hermano, y pues hay el hermano, ¿verdad? Y llega un momento en que el hermano que tiene necesidad va con uno, va con otro, y ese domingo, ¿verdad?, hace su mandado de la semana. Y a los 8 días va con otros y así se la lleva. Entonces uno se da cuenta desde aquí o desde allá, ¿verdad? Y se les advierte. Bueno, los peros de Jesús. Dice, ustedes han oído, vamos al 43. ¿Sí están quedando claros los peros de Jesús? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que les persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los impíos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor está elevando la gracia y el amor al prójimo por encima de los juicios de todas las formas de pensamiento. Está exaltando el perdón al prójimo, en especial a quienes nos lastiman, para dejar, como les decía, la causa delante de quien juzga con justicia, porque es evidente que amar a los que nos aman y hacen bien es lógico, pero no es tan fácil cuando se presentan situaciones que simbran su relación. O sea, aún de los mismos que tú amas, cuando la relación no está muy bien, no es fácil. Y los tienes que amar, los tienes que perdonar. Pero perdonar a los que te ofenden, a los que te dañan. ¿Por qué? Porque alguien que tú amas, aunque te haga un daño, pues dices, bueno, pues no deja de ser mi pariente o alguien que quiero. Pero cuando es alguien ajeno, alguien que te ofende, que te lastima, bueno, perdonarlo, orar por él, ver por él, es un acto que manifiesta la madurez espiritual. Y eso es precisamente lo que el Señor trata de mostrarnos, que su carácter se forme en nosotros. Y a eso Él le llama perfección. Que seas tú perfecto como tu Padre en los cielos es perfecto, ¿verdad? Y la pregunta que yo voy a hacer en este momento es, si ustedes creen que es posible reaccionar así ante las agresiones, ser generoso para quienes tienen necesidades, tratar con amor a los enemigos. O sea, ¿es posible hacer todo esto, cumplir con esto? Sí, mis hermanos. Si el amor de Dios inunda tu corazón, sí es posible. Porque el Señor a eso vino, a mostrarnos un camino diferente. Entonces, los peros del Señor lo que hicieron fue establecer el verdadero sentido moral, darles el verdadero matiz espiritual a las Escrituras. Y es lo que precisamente en la actualidad nosotros tenemos que buscar. El verdadero sentido, discernir qué es lo que nos dice la palabra, porque es muy fácil establecer juicios personales. Es muy fácil crear una doctrina, crear de un contexto un buen pretexto para lograr algo. Y precisamente por eso el Señor nos está mostrando ese camino del discernimiento. Necesitamos encontrar en los peros del Señor la costumbre de ir a la Escritura, ver qué es lo que nos muestra, y aunque ustedes tengan diferentes opiniones o lleguen diferentes corrientes doctrinales, ser lo suficientemente cautelosos para que no se dejen llevar, porque el Señor siempre nos va a demandar también un cuidado especial por su Escritura, mis hermanos. Mire, el hecho de que alguien abra la Biblia no significa que les está dando el mensaje de la Biblia. Entonces, los peros de Dios eran esos. El Señor les abría la Escritura, les discernía el verdadero sentido, porque eso fue lo que vino. El Señor
mostró ese carácter generoso, mostró ese carácter perdonador, mostró ese carácter de servicio. Y aunque él sabía en lo que iba él a terminar, por ejemplo, para terminar esta enseñanza, cuando el Señor terminó de lavar los pies de sus discípulos, incluido Judas, que ya lo había vendido, a Pedro, que estaba a punto de traicionarlo, y a la mayoría de los discípulos que por temor de correr la misma suerte lo iban a abandonar, jamás dejó de amarles, jamás dejó de perdonarles, incluso aunque sabía que le negarían, que le venderían, que le abandonarían. También perdonaba anticipadamente a los que le darían ese terrible tormento y muerte de cruz, porque ese es el carácter del Señor. Por eso, si el amor, la misericordia de Jesús no se establecen en el corazón, entonces no va a ser posible cumplir lo que el Señor nos demanda. Y como cristianos, seguir a Jesús involucra tomar la cruz, que representa la negación a lo que nosotros deseamos, pero también aprender a aceptar la afrenta y en lugar de buscar venganza, amar, perdonar, porque ese es el carácter que el Señor quiere formar en nosotros. De tal manera que nosotros podemos leer, nosotros podemos escuchar, pero el Señor siempre nos va a decir, pero yo les digo, pero yo les demando, porque siempre habrá algo que el Señor nos demande con respecto a nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Así que, mis hermanos, los peros de Cristo siempre van a ser una bendición para cada uno de nosotros, porque jamás pensemos que estamos completos. Siempre habrá algo que tengamos que entregar, algo de lo que nos debamos arrepentir y algo que tengamos que entregar. Acompáñeme a hacer una oración, por favor. Bendito Dios, te damos gracias porque nos damos cuenta, Señor, que en tu palabra está la verdad, está la vida, Señor, está el camino, y tú eres esa verdad. Y tú la muestras a cada uno de nosotros de manera generosa, para que no nos perdamos, para que no nos desviemos. Y así como antaño, Señor, que tú viste de qué manera se llegó a manipular la Escritura, de qué manera las tradiciones o las formas de vida de aquel tiempo iban por encima de la Escritura, por encima de la palabra de Dios, y tú estableciste la realidad. Ahora tú lo sigues haciendo con nosotros, Señor. Nos sigues afirmando nuestra fe, nos sigues discerniendo a tu Escritura para que tengamos esa capacidad de entendimiento, para que podamos poner por obra todo lo que aprendemos en el día a día. Que tus peros, Señor, sean para nosotros una bendición. Que cada vez que tú nos digas, pero tengo en contra de ti, pero es necesario que cambies, pero es necesario que entregues, es necesario que entiendas, simplemente tomemos el consejo, Señor, y nos demos cuenta que lo único que tú deseas para nosotros es nuestro bienestar. Que no nos equivoquemos, que no nos desviemos, que no caigamos en el error de considerar que todo lo que pensamos es precisamente lo que necesitamos, Señor, porque solamente en ti vamos a encontrar el verdadero consejo. Así que gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos permiten ver la facilidad del hombre de caer, de desviarse, y que solamente tú eres el único, tú, tu Espíritu Santo, el que puede discernirnos tu palabra para conocerla a profundidad, para conocerla de manera veraz, completa. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, Señor.